Vale, bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a la sesión de hoy que hemos denominado Ciberseguridad, un escudo de doble capa. Antes de comenzar, me gustaría presentarnos. Somos mi compañero Asier Ruiz y yo, Miriam Tabullo, y pertenecemos al área de GRC, de las siglas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de Icertis, que bueno, Icertis es una empresa tecnológica que, entre otras muchas cosas, pues, ofrece servicios de ciberseguridad. Y ya para ir viendo qué es lo que vamos a hacer en estos 45 minutos que tenemos, vamos a empezar viendo un poco el tema de seguridad de la información, qué es, tema de las dimensiones de seguridad, temas de incidentes, tanto a nivel pues, europeo y luego ya más a nivel nacional. Y luego vamos a presentaros un caso real de un cliente que se nos presenta a nosotros, ver qué es lo que hacemos, cómo resolvemos estas cuestiones y luego ya pues, nuestras recomendaciones del área. Antes que nada, antes de empezar, me gustaría presentaros esta serie de imágenes que no sé si a alguno de vosotros pues, se le puede ocurrir cuál puede ser el hilo conductor que tienen pues, el mismo logo de Adidas, el último modelo de la Thermomix TM7, el GS Step Transformer, que bueno, es un controlador de temperatura y de humedad de cultivos y demás. Tema de fluctuaciones de la bolsa, pues esas subidas y bajadas que tiene la bolsa. Y a Elon Musk, bueno, en una de las conferencias que a nivel internacional. No sé si a alguien se le puede tener un poco de idea de un hilo conductor que puede tener esto. Si no, tampoco os preocupéis porque para eso pues estamos aquí nosotros. ¿Y qué pasa? Que todo esto que habéis visto, todo esto contiene información. Contiene datos que pues, nos causan algún tipo de, o nos provocan algún tipo de conocimiento. ¿Y qué pasa? Que con este conocimiento, con esta información, nosotros pues, somos capaces de ¿qué? Pues de tomar ciertas decisiones, de hacer que algo funcione o que no funcione, o pues de entre una serie de diferentes alternativas, pues elegir una u otra para, pues oye, esto es lo que a mí me conviene o esto no me conviene. ¿Y qué pasa? Que si con estos datos que nosotros tenemos podemos tomar una serie de decisiones o tomar otras, tenemos que intentar proteger estos datos. ¿Y qué pasa? Que entonces para esto pues, se nos hace necesario establecer pues, una serie de acciones, de procedimientos, de soluciones o políticas para pues, proteger esta información. Y todo esto que acabo de comentar, todo este conglomerado de acciones por aquí, procedimientos, no sé qué, tal, pues esto es lo que se conoce como seguridad de la información. Que ya bajando un poco más a nivel de la tierra, ¿no? A nivel empresarial, la seguridad de la información son un conjunto de medidas que lo que intenta hacer es pues, proteger estas dimensiones que vemos aquí, que son la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, trazabilidad y autenticidad de los datos. No obstante, bueno, no es únicamente de datos, sino también de todos los sistemas que albergan estos datos, pues de dónde se alojan, por dónde se mueven estos datos, pues todo eso también tenemos que intentar protegerlo. No queremos dejar pasar esta oportunidad para poder describir un poco qué son cada una de estas 5 dimensiones. Entonces, comenzando primero con la confidencialidad, pues se hace referencia, es aquella propiedad, ¿no? En la cual pues, nosotros tienen acceso a estos datos, pues las personas que verdaderamente tienen que tener acceso y no otras. Y cómo nosotros, como pues, dentro del departamento que os he comentado al que pertenecemos, protegemos la confidencialidad de los datos de nuestros clientes. Pues a través de diferentes medidas y, por ejemplo, en cualquier dato o información que esté almacenada de manera digital, pues tenemos la posibilidad de establecer pues, ciertos criterios de controles de acceso, por ejemplo, a través de las contraseñas o usuario y contraseña, que yo creo que aquí pues, bueno, todos sabemos un poco cómo va esto, ¿no? Tenemos todas aplicaciones, web en línea y demás. Temas de configuraciones del firewall y luego distintos tipos de cifrado. Así como un ejemplo rápido, también creo que aquí todos sabemos lo que es pues, un USB, ¿no? Un pendrive. ¿Y qué pasa? Que pues, nosotros ahí almacenamos información que puede ser información personal nuestra, como puede ser, por ejemplo, pues, un análisis clínico o información de la empresa, que es confidencial, por ejemplo, pues, una recomendación o datos de clientes. En estos casos, en el caso sobre todo de los pendrive de estos dispositivos externos, ¿qué pasa? Que nosotros pues, nos lo guardamos en el bolsillo, donde sea tal, y luego vamos por ahí de un sitio para otro, saco del bolsillo un pañuelo y pues se me cae. O sea, son dispositivos que son fácilmente, pues, que pueden ser tendencias a que nos los roben o a perderlos, y por lo tanto, si este dispositivo pues, no cuenta con las medidas de seguridad necesarias, es muy posible que la información que contiene pues, sea accedida por un tercero que no sea autorizado. Entonces aquí tenemos dos posibilidades, o ciframos ese dispositivo o ciframos el contenido de los archivos. Esto ya bueno, son diferentes medidas que podemos ir tomando en consideración de la confidencialidad, pero bueno, para que tengáis un poco de idea a lo que nos referimos. Luego también es importante destacar que aquí no solo estamos hablando de información a nivel lógico, sino también de factores externos.
¿Y a qué nos referimos con factores externos? Pues, oye, en la oficina en la que estamos trabajando nosotros se ha producido un incendio. O en la sala del CPD del centro de datos, donde están pasando por ahí las cañerías, se ha roto la cañería y se nos está inundando. O pues nos ha entrado un tercero o alguien que pasaba por la calle tal, y ha accedido a la oficina. Pues esto también tenemos que tenerlo en cuenta para ver que, oye, nosotros en esa oficina nuestra tenemos almacenada información, ya sea en formato papel o en formato electrónico, pero tenemos que intentar protegerlo también. Entonces, ¿qué establecemos? Pues, por ejemplo, para el control de acceso, pues cámaras de videovigilancia o detectores de incendios o detectores de humedad. Y luego, terminando con la parte de confidencialidad, pasamos a la integridad, que esto es básicamente la propiedad por la cual toda la información que hemos generado se tiene que mantener tal y como está. Es decir, pues que no hay modificaciones, nadie viene y me la altera y demás. ¿Y cómo hacemos esto? Pues diferenciando los tipos de datos, ¿no? En plan, los datos en uso, pues tenemos a través de un doble factor de autenticación, ese pues Google Authenticator o Microsoft Authenticator, o si no también otro control de acceso que puede ser perfectamente los controles de acceso condicional o basado en roles, que es, pues, por ejemplo, yo como usuario del departamento de GRC, pues tengo acceso a pues, estas carpetas, a estos sistemas o a estas salas en concreto, pero pues hoy no tengo acceso a la información que, por ejemplo, pueden manejar aquí mis compañeros de recursos humanos. Y luego, pasando también los datos en uso en tránsito, ¿qué establecemos? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos compartir cierta información a través del correo, pues utilizamos distintas técnicas de cifrado del correo, y una en concreto puede ser el DLP, que son las siglas en inglés de Data Loss Prevention, y lo que significa básicamente es que si, oye, yo quiero enviar un correo con información sensible, como pueden ser, por ejemplo, pues datos bancarios, estos datos, o sea, este correo va a tener que cumplir con ciertas medidas de seguridad que si no lo tengo configurado, pues no se va a poder enviar. Y luego, por último, pasando de datos en uso, datos en tránsito, datos en reposo, ya tenemos algunas medidas que son un poco más físicas, como puede ser, por ejemplo, pues el cifrado de datos de la base de datos, o pues el cifrado de, por ejemplo, pues mi dispositivo de mi equipo, ¿no? El cifrado del disco duro. Y luego, además, tema de la nube, tema de cloud, pues bueno, ya todas las configuraciones que establecen los propios proveedores de cloud. Parte de disponibilidad, como su nombre indica, pues que básicamente esta información esté disponible cuando yo la necesito, es decir, pues siempre que se requiera acceder a tal información, pues yo poder acceder a la misma. Y aquí nosotros siempre proponemos tema de política de backup, de copia de datos, y es decir, pues bueno, establecer una periodicidad, por ejemplo, pues de estos sistemas se van a hacer tantas copias de seguridad mensuales, semanales, anuales. Tema de trazabilidad, básicamente es la propiedad por la cual pues, nosotros sabemos todo el seguimiento que vamos a hacer de los datos, es decir, desde pues, su origen, dónde se ubican y por dónde están pasando en ese mismo momento. Aquí, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues es a través de un análisis de los logs, que no sé si os suena esta palabra, pero bueno, si no son esos registros de eventos de pues, todo sistema, todo red, todo aplicativo, en el cual pues, oye, yo como usuaria he hecho clic en tal sitio, pues todo eso que ha registrado y se puede ver que yo como usuaria a tal hora, a tal minuto, a tal segundo, en tal aplicativo pues he hecho estos cambios. Entonces, bueno, eso siempre viene bien hacer el análisis para ver qué es lo que está pasando en cada momento. Y por último, tema de autenticidad, en el cual pues básicamente es saber que la persona que dice que es, pues es verdaderamente esa persona. ¿Y cómo nosotros averiguamos esto? Podemos verificar que verdaderamente es ese usuario el que ha hecho tal cambio. Pues de nuevo otra vez con el doble factor de autenticación y luego también con certificados digitales, que no sé si aquí alguno de vosotros ha tenido que en algún momento que lidiar con la administración pública y que mejor manera pues que a través de los certificados digitales de verificar, pues oye sí, yo estoy accediendo a la carpeta de sanidad, por ejemplo, a través de mi certificado o si no del DNI electrónico, por ejemplo, también. ¿Qué pasa cuando alguna de todas estas medidas que acabo de comentar no se aplica de manera correcta o directamente pues, no se están aplicando, que eso nos pasa mucho? Pues lo que sucede es todo esto. Suceden filtraciones de datos constantemente a todas horas, en todo momento, en todo el mundo. Y aquí pues ejemplos pues, de ayuntamientos, mucha parte de administración pública que veremos también ahora a continuación. Tema de ransomware, por ejemplo, el primero tema de defensa, que aquí, pues bueno, así como caso curioso, que de hecho esto es de este año, no recuerdo en qué mes, pero bueno, era también de este año, que se encontraron alrededor de 160.000 datos de pues, Ministerio de Defensa, de Guardia Civil, Fuerzas Armadas,
en la dark web, y esto todavía está en proceso de investigación, pero se piensa que es por un ataque de ransomware que sufrió un tercero suyo, que es básicamente un proveedor que se encarga del tema de los reconocimientos médicos, que bueno, pues sufrió un incidente y como esos datos son heredados del Ministerio de Defensa, pues todo lo del Ministerio de Defensa pues también salió en la dark web. Luego nuestros nombres, nuestro DNI, pues también de aquí para allá constantemente. De hecho, el caso del Corte Inglés, que este es del día 3, la noticia del día 3. No sé si aquí a alguno de vosotros os llegó el correo, a mí sí me llegó, de hace pues, 10 días, en el cual pues, habían sufrido un incidente de seguridad y pues, nuestros datos personales habían sido filtrados. Pues bueno, otro más de muchos. Y luego, no todos son filtraciones, por ejemplo, tenemos la parte de grupo de hackers, que aquí son ataques de denegación de servicio, que es lo que se conoce por DDoS, que básicamente es pues, inundar los servidores del tráfico de Internet y hacer pues, que no se pueda acceder a ciertos servicios. Es lo que se conoce, ¿no? Pues se me ha caído la página, no puedo acceder, pues eso. Aquí queremos mostraros de lo que acabamos de mencionar, cómo a nivel europeo, durante el periodo de tiempo de julio del 23 al junio del 24, todo el estudio que se hizo por la parte de la ENISA, que como digo, esto es a nivel europeo, pues tenemos que los incidentes más notificados fueron tema de denegación de servicio y tema de ransomware, que como veis ya ocupa más de la mitad de los incidentes, y luego tema de datos también, que bueno, está abriéndose ahí su paso con datos personales. A nivel de sector, está bien conocer pues, bueno, cuál es ese porcentaje, ¿no?, de incidentes a nivel europeo, pero dónde está afectando exactamente. Pues tenemos en el mismo periodo de tiempo parte de notificaciones por la administración pública, que ya veremos también cómo eso a nivel nacional se gestiona, como pues, bueno, aquí en España qué se establece para que la administración pública se pueda proteger. Transporte, banca, que también es un sector que a día de hoy está muy en proceso de establecer muchas medidas de seguridad por cierta normativa que pues bueno, ha ido surgiendo a lo largo de estos últimos años. Y luego parte de infraestructura digital, que también está bastante en auge. Bajando ya a nivel España, tenemos los datos del INCIBE del 2023, porque bueno, todo lo relacionado con el 2024, el informe final aún no está, por lo tanto seguimos con datos de 2023. Que, bueno, importante destacar que el INCIBE se encarga de gestionar, bueno, es el Instituto Nacional de Ciberseguridad a nivel español, y se encarga de recoger esas notificaciones de incidentes de seguridad, tanto del sector privado como del público. Y tenemos que, como veis, puede coincidir bastante la parte del sector financiero y tributario y la parte del transporte, que tenemos en la parte del top, y luego energía, sistema de TIC y agua. Y también no lo hemos puesto en estas diapositivas, pero para que sepáis que bueno, esa diferencia de notificación del 2022 al 2023 pues fue un aumento del 24% respecto al año anterior, respecto al 2022. Esto es respecto al CCN, que es el Centro Criptológico Nacional, que depende también del Gobierno del Estado y únicamente se encarga de recoger notificaciones de incidentes de seguridad del sector público, ¿vale? De organismos y de administraciones públicas. Entonces aquí vemos lo mismo, también el último informe es del 2020, recoge los datos del 2023, es de público en el 2024, pero se refiere al 2023, y vemos también ese aumento en incidentes que se han gestionado, los que han sido notificados por los organismos públicos y los incidentes críticos que afectan a infraestructuras más críticas. Y una vez visto pues todo esto, ¿no? Viendo todo lo que el CCN, el INCIBE recoge, también, pues bueno, si os causa interés, que al menos a nosotros también nos lo causa, es exactamente contra qué estamos luchando a día de hoy aquí en España. Pues tenemos los grupos de APT, que son por las siglas en inglés de Advanced Persistent Threat, que básicamente pues, son grupos de malos, ¿no? De cibercriminales, que lo que intentan es establecer cierto espionaje y tienen unos objetivos muy concretos, que es el ciberespionaje a los estados, sobre todo a los estados los que tienen pues, algún tipo de problemilla entre unos y otros. Y a nivel español, sobre todo ahora mismo por el tema de Rusia y Ucrania, pues España es un país muy infectado por tema sobre todo por parte de Rusia, pero no solo por ella, sino también pues, China, Irán, Corea del Norte. Tema del ransomware, que es un tipo de malware que lo que hace es infectar nuestros dispositivos y dispositivos móviles también, siempre que estén conectados a Internet. Y el objetivo final pues, es cifrar esos dispositivos. ¿Y para qué? Pues siempre piden un rescate. O sea, lo importante de esto es el rescate. Y como mencionaba del tema del CCN, en ese último informe
se nos dice que en el 2023 en torno a 1.000 millones de dólares pues fueron únicamente destinados a rescates por tema de ransomware. Quiero hacer la diferenciación con el tema de los grupos de APT, que en los grupos de APT lo que intentan es pasar completamente desapercibidos durante el mayor tiempo posible, y en el ransomware pues sí que hay un momento en el que dicen, oye, mira, estamos aquí, esto es lo que te ha pasado, danos no sé cuántos 1.000 millones si les apetece en bitcoins o en dólares. Y aquí ejemplos, pues tema Lockbit 3.0, que es el ransomware que más estuvo presente durante el 2023, pero luego también pues tenemos Black Cat, Black Basta, y bueno, entre otros. Y luego tema de hacktivismo, que es como el activismo normal, ¿no? El activismo que tenemos a pie de calle de pues, reivindicaciones sociales, políticas, religiosas, pero pues en el mundo digital. ¿Y cómo se hace presente? Pues a través de los ataques de negación de servicio que hemos mencionado anteriormente. Tema de las fake news, que bueno, yo creo que también sabemos ya todo lo que son temas de las fake news. Y defacement, que es básicamente aprovecharse de ciertas vulnerabilidades que tienen, por ejemplo, una página web, que pues, oye, pues tiene un plugin obsoleto, un plugin que está mal configurado, y lo que hacen es hacer ciertos cambios para bueno, pues hacerse pasar por ellos y atacar a aquel que se lo crea. Y como así curiosidad para que lo veáis, esto es un grupo que es NoName 057, que es uno de estos grupos prorrusos, que ahora el canal de Telegram está cerrado, de hecho lo intenté ayer, pero está ya privatizado, entonces no se puede acceder, pero bueno, esto es una antigua captura de pantalla que yo tenía, y que se puede observar cómo pues intentaron atacar, bueno, atacaron más bien porque lo consiguieron, a una de las webs españolas que es Reservalis durante la etapa de las elecciones españolas aquí, hace un año creo. Y bueno, pues que veréis que al final pues consiguieron hacer ese ataque de negación de servicio, que es básicamente pues que la web está caída. Únicamente como ejemplo para que lo vierais, que bueno, que su canal preferido, sobre todo tema de grupos prorrusos, es a través de Telegram. Es muy sencillo acceder a estos grupos, así que si estáis interesados, os causa curiosidad. Solo hay que buscar un poco por el nombre del grupo y podéis acceder perfectamente. Y ahora ya os quiero dejar con mi compañero Asier para que veáis pues, todo este tema de uno de los casos que nos ocurrió a nosotros y ver cómo lo solventamos. Bueno, pues justo como ha dicho Miriam, lo que queríamos contaros ahora un poco es nosotros en qué entramos en todo esto como empresa pues, de consultoría de ciberseguridad y cómo ayudamos a las empresas a estar protegidas frente a todo esto. Al final, ya habéis visto, los grupos, por ejemplo, de ransomware son los más activos, son los más famosos, son los que más dinero ganan. Funcionan como auténticas empresas, ¿vale? O sea, tienen departamentos de este personal se encarga de esto, de esto, unos desarrollan, otros atacan, a otros incluso reclutan, ¿vale? O sea, son grupos que funcionan como empresas. No es una salida laboral que os recomendemos, pero funcionan como empresas, ¿vale? Entonces, el ransomware, como os ha explicado Miriam, de lo que se encarga es de cifrar todos tus datos, cifrar los archivos y pedirte un rescate para darte las claves de descifrar esa información. Incluso a veces va unido con malware, que lo que hace es, además de cifrártelos, te los extrae y también te chantajean con que o pagas o vendemos todos estos datos. El ransomware es un tipo de ataque muy destructivo, ¿vale? Es un tipo de ataque que en el momento en el que te está ocurriendo, que eres víctima de él, si no has hecho todo un trabajo previo de prepararte, no puedes hacer absolutamente nada, estás completamente vendido. Y hay una diferencia muy grande de respuesta en una empresa que no tiene preparación, que no tiene nada, casi lo único que va a poder es llorar y pagar, mientras que si una empresa realmente ha sido preparada, va a pasar unos momentos difíciles, de mucha crisis, pero va a poder salir bastante airosa de ahí, ¿vale? Cuando una empresa no está preparada y detecta que tiene un ransomware porque va a encender el equipo y no va a poder acceder a determinada información, no va a saber qué información tiene cifrada, no va a saber el alcance de ese incidente, no va a saber si tiene todos los equipos afectados o solo unos pocos, si tiene todos los servidores o solo unos pocos, no va a saber qué información hay en esos servidores, va completamente a ciegas. En cambio, una empresa que esté preparada, porque ha implementado bastantes medidas de seguridad, ¿vale? Va a poder hacer frente. Hay una serie de medidas preventivas que se pueden hacer. ¿Cuáles son? Por ejemplo, inventariar y gestionar los activos. Tenemos que saber qué activos tecnológicos tiene nuestra organización. Tenemos que saber con qué servidores contamos, con qué firewalls, con qué routers, con todo nuestro sistema de comunicaciones, nuestros equipos, nuestros teléfonos móviles, ¿vale? Tenemos que tenerlo identificado, tenemos que saber de quién son, tenemos que saber qué información hay en ellos, qué aplicaciones hay en ellas. De esa forma, si a nosotros nos encriptan un servidor o nos atacan un servidor, sabemos que nos ha afectado a estas aplicaciones, pero a estas no. Tenemos un margen de actuación, ¿vale?
También estrategias de respaldo y de redundancia. Al final, muchas veces, lo más fácil para contrarrestar un ataque, una denegación de servicio, un ransomware a un servidor, es coger la copia de seguridad de ese servidor y levantarla en una máquina que esté limpia. Para eso, pues ayudamos a los clientes a identificar cuál es su información más esencial, su información crítica, la información que manejan en general, y vamos estableciendo unos requisitos de esas copias de seguridad. No es lo mismo la información que igual tiene que hacerse copia de seguridad cada 24 horas, hay otra información que igual es menos crítica y se puede hacer copia cada semana, o hay información que habrá que hacer copias igual cada 10 minutos. Imaginaos, por ejemplo, un banco que pierde las transacciones de las últimas 24 horas. Lo que sería eso, no se puede permitir, hay que establecer un sistema de redundancia de toda la infraestructura. En cambio, otras empresas dicen, bueno, con hacer una copia de seguridad diaria me basta, porque si pierdo el trabajo de las últimas 24 horas, lo vuelvo a hacer y bueno, pues es una sobrecarga de trabajo puntual. También tenemos que prevenirnos a base de analizar las vulnerabilidades y parchar nuestros sistemas. Todo sistema, bien sea de hardware, bien sea de software, tiene vulnerabilidades. Es imposible que exista un sistema sin vulnerabilidades, por muy seguro que haya sido creado, ¿vale? Las empresas que nos suministran hardware, que nos suministran software, dan un soporte a sus activos y analizan vulnerabilidades y las corrigen y envían actualizaciones. Pues eso hay que aplicarlo. También podemos hacer nuestros propios análisis de vulnerabilidades de forma que los detectemos antes, ¿vale? La clave es detectar las vulnerabilidades y corregirlas antes de que puedan ser explotadas por criminales. Además de por vulnerabilidades, muchos ataques pueden venir por parte de phishing. Los eslabones más débiles de cualquier empresa siempre son las personas, son las que más errores cometemos. Tenemos que formar y concienciar al personal, que no cliquen donde no tienen que clicar, que sospechen de correos sospechosos o que vengan de personas externas de la organización. Tenemos que evitar que entren en páginas web que no deberían de poder entrar en el trabajo porque suponen un riesgo para nuestra información, ¿vale? Eso se puede hacer con formación y concienciación, pero es que también se puede hacer con medidas técnicas. Se puede bloquear el acceso a páginas web, se puede analizar todo el tráfico de correo electrónico para detectar cualquier tipo de adjunto sospechoso. Se pueden instalar EDRs, que son sistemas de detección en los equipos y sistemas de detección en los servidores, que lo que hacen es identificar cualquier comportamiento anómalo. En el momento en el que un virus pueda entrar, o cualquier malware pueda entrar, va a detectar que algo se está ocurriendo y va a poder pararlo, aislarlo e incluso borrarlo antes de que llegue a explotarse, ¿vale? Si tenemos también una correcta monitorización de logs, si hacemos una buena revisión de los logs del firewall, por ejemplo, del cortafuegos, que es lo que me para toda mi red interna de la red de internet, podemos ver quién nos está atacando, podemos ver si está habiendo muchas peticiones de determinada IP que no debería existir, podemos bloquearlo. Podemos configurar los ordenadores pues para evitar, por ejemplo, que se ejecute software sin permisos de administrador. ¿No os dais cuenta la cantidad de empresas que no han implantado nunca seguridad y que en sus ordenadores cualquier empleado puede instalar cualquier cosa? Eso te hace que si te llega un archivo, un .exe en un correo electrónico, no te das cuenta y lo abres, vete a saber lo que estás instalando en tu equipo, ¿vale? Esas son todo medidas que se pueden hacer de forma preventiva y que te ayudan a prepararte para un ransomware y en general cualquier incidente. Luego ya tenemos las medidas reactivas ante un ransomware, pero también ante otros tipos de malware. Para empezar, identificar el impacto. Si hemos hecho una correcta identificación de nuestros activos, sabemos el impacto del incidente. Sabemos qué está afectado, qué información está afectada. Podemos aislar esos activos. Si tenemos una buena gestión de nuestras redes, si tenemos una buena segmentación, podemos aislar, bien sea automáticamente o de forma manual, los activos que vemos que están infectados para que no contagien a otros activos de la red. Podemos establecer unas prioridades de recuperación. Si sabemos qué hay en cada máquina que pueda estar afectada, podemos saber cuál nos urge levantar antes que otra, porque una que igual contiene unas aplicaciones que se usan una vez a la semana puede ser la última en recuperar, pero si otra aplicación u otro programa es crítico y está en este servidor afectado, tendremos que poner todos los esfuerzos en recuperar ese servidor antes que otros, ¿vale? Y luego ya pues la ejecución de los DRPs. De forma previa hay que hacer todo un trabajo de hacer un plan de gestión de incidentes, de cómo vamos a actuar ante un incidente de seguridad y DRPs, Disaster Recovery Plan, de decir, ha ocurrido un incidente, ¿qué tenemos que hacer para volver a la normalidad? ¿Vale? Una vez acabado todo, una vez ya hemos vuelto a la normalidad, hay que hacer un trabajo muy importante de sacar evidencias de qué ha pasado. Por dónde nos han atacado, cómo nos han atacado, qué es lo que ha fallado. O sea, tenemos que sacar evidencias, tenemos que sacar una serie de conclusiones y con eso hacer acciones de mejora.
¿Qué hemos hecho para evitarlo? ¿Cómo ha funcionado nuestro plan de gestión de incidentes? ¿Cómo podemos ser más rápidos y reducir el impacto para la próxima vez? ¿Qué medidas adicionales vamos a poner? ¿Esto por dónde ha entrado? Pues igual tenemos que poner más medidas en los equipos, igual tenemos que capar todos los USBs y que nadie pueda usar un USB en la organización, si esto ha sido porque alguien ha metido un USB que se ha encontrado por la calle, por ejemplo, ¿vale? Es importante hacer todo ese trabajo para evitar que se vuelva a repetir. También hablar con otras empresas, hablar con otros foros, de decir, ostras, os ha pasado esto, y tomar nota y tomar medidas antes de que te pase a ti. En materia de ciberseguridad hay bastante colaboración y todos los estándares, todas las normas van hacia que las empresas y los grupos colaboren entre sí. Vale, todas estas medidas nosotros no nos las inventamos como tal, ¿vale? Esto tiene todo una base en estándares de seguridad. Hay gente que sabe muchísimo más que nosotros, que se dedica a crear estándares de seguridad de la información, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es estudiarlos, interpretarlos y luego aplicarlos a cada empresa, porque cada empresa tiene sus particularidades, ¿vale? Entonces, podemos destacar estándares de seguridad así muy famosos, muy extendidos. En Europa y en España tenemos la ISO 27001 de seguridad de la información, que forma parte de todo el grupo de normas ISO. Son estándares, ¿vale?, de distinto tipo. Hay ISOs hasta de cómo hacer té. Entonces, para que os hagáis una idea, es normalización de estándares a nivel internacional. Pero luego en España tenemos, por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad, del que luego os hablaré, y a nivel estadounidense, pues americano, con impacto además en todo el mundo, porque yo en España he tenido empresas que se basan en NIST CSF, ¿vale?, que es un estándar americano, que al principio cuesta un poco entender por dónde va y cómo está organizado, pero luego la verdad es que es un estándar muy bueno. Vale, ¿cómo funciona una ISO o en general los estándares de seguridad? Están divididos en bloques, ¿vale? Generalmente son siempre los mismos bloques, hay algunos que se centran más en unas cosas, otros en otras, unos te ponen unos controles más detallados que otros, pero bueno, en general estos suelen ser los 4 bloques que tiene cualquier estándar de seguridad. Organización, personas, controles físicos y controles tecnológicos. Vale, el tema de la organización. Esto es toda la fase la fase también previa que os he dicho antes de protegernos ante un incidente, es decir, vamos a organizar la seguridad de la información. Eso conlleva cambios en la empresa. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer políticas, procedimientos, normas de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. Tenemos que clasificar nuestra información, tenemos que determinar qué información es crítica, cuál es menos crítica, dónde está, cómo vamos a controlar el acceso y la identificación para acceder a esa información, quién puede acceder. ¿Cómo va a acceder? ¿Qué requisitos de autenticación le vamos a poner a esa persona? ¿Qué requisitos vamos a poner o qué controles vamos a poner a la hora de transferir esa información? Tampoco es cuestión de que cualquier empleado pueda sacar la información que quiera de la organización, porque al final también puede ser que un ataque te venga desde un propio empleado, que decida vender esa información en Internet, ¿vale? Otro punto muy importante, la seguridad de los proveedores o cadena de suministros. Cada vez se están centrando más en esto, porque de nada me sirve a mí proteger mi información si esa información la comparto con proveedores que no la protegen igual que yo. El caso que ha contado Miriam del Corte Inglés es el claro ejemplo de esto. El Corte Inglés o el Ministerio de Defensa tienen buenos sistemas de seguridad, pero si a esa información de repente accede un proveedor que no la tiene protegida, es tu información también la que está afectada, no la del proveedor. Entonces hay que controlar a los proveedores, hay que exigir a los proveedores que tengan las mismas medidas de seguridad que tenemos nosotros. Luego todo el tema de las personas, es lo que os he dicho, es el eslabón más débil. El caso Alcasec, no sé si os sonará, el famoso Alcasec, bueno, fue un hacker en España, un chavalín, creo que con 16 años, una cosa así, o 17, 18, bueno, entró hace unos pocos años a los datos de todo el Poder Judicial, de todos los ciudadanos, de todos los funcionarios y demás. Eso lo hizo a través de un phishing a un empleado de justicia, ¿vale? Es al final el punto más fácil de entrada a cualquier organización. Entonces tenemos que asegurarnos de que el personal esté correctamente formado en seguridad. Sobre todo el que va a desempeñar funciones de seguridad, pero el resto también, ¿vale? Hay que invertir horas, hay que invertir dinero en formar a nuestros empleados. Controles físicos, lo que os decía Miriam también, a la hora de proteger la información, tenemos oficinas, tenemos fábricas, tenemos mucho tipo de instalaciones que tienen información en papel, pero en las que también hay ordenadores, hay servidores, hay cuartos de comunicaciones que tenemos que proteger. Tenemos que protegerlo de accesos indebidos. Tenemos que establecer un perímetro de seguridad, tenemos que evitar que gente que no tiene que acceder, accede. Pero es que una vez han accedido, incluso nuestros propios empleados, hay cosas que tenemos que proteger. Un cuarto de CPD donde se está tratando nuestra información no tiene que ser accesible a todos los empleados. Eso tiene que estar debidamente securizado y con un control de acceso muy fuerte.
Los cuartos de comunicación es lo mismo, pero es que luego los equipos de trabajo hay que bloquearlos. Yo cuando dejo el ordenador no lo puedo dejar desbloqueado. Ese ordenador tiene que bloquearse y luego lo desbloqueo cuando vuelvo a él, ¿vale? No puedo dejar contraseñas apuntadas. Esto son cosas que cuando hacemos auditorías de seguridad te encuentras en las instalaciones, en las oficinas. La parte de cuando revisamos los controles físicos son muy divertidos porque ves cada cosa que hace la gente que madre mía. Luego te parece, intentas abrir armarios que te dicen que están cerrados y de repente están abiertos y tienen no sé qué información, ves contraseñas apuntadas en pizarras, te dicen no es una contraseña, y yo, bueno, ahí hay una cifra, son 10 dígitos distintos, me refiero, tampoco blanco y en botella, y son parte divertidas del trabajo. Y luego pues los controles tecnológicos, que ya son controles que tenemos que implantar en los activos, ¿vale?, concretos para amenazas concretas. Pues controles, por ejemplo, en el código fuente de las aplicaciones. Si desarrollamos aplicaciones o compramos aplicaciones desarrolladas por terceros, tenemos que hacer una revisión de ese código fuente, ¿vale? Temas de autenticación, controles contra el malware, análisis de vulnerabilidades que ya os he contado, tema de establecer configuraciones de seguridad, bastionado de los equipos no te los pueden coger de la fábrica y darlos así, tienes que limitar las funciones que tienen los sistemas operativos, tienes que limitar las funciones que tienen los usuarios, ¿vale? Todo el tema de las copias de seguridad, temas de instalación de software, es lo que os digo, no se puede permitir que cualquier persona pueda instalar software en un ordenador. Gestionar los cambios, cómo vamos a gestionar los cambios dentro de la organización. Queremos incorporar programas nuevos, queremos incorporar sistemas nuevos. Hay que hacerlo de una forma adecuada que garantice la seguridad y también la continuidad. No puede ser por meter un programa nuevo se me caiga todo, ¿vale? Vale, luego otro de los estándares así en España más extendidos, pero porque es una ley que obligatoriamente hay que cumplir, es el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad se aprobó por primera vez en 2010, después se sacó una segunda ley en 2015 y ahora estamos con la versión de 2022, ¿vale? Es un estándar que tienen que cumplir todas las administraciones públicas de España, bien sea Administración General del Estado, administraciones autonómicas, locales, empresas públicas, sector público institucional, universidades, ¿vale? En general, cualquier administración pública. Y también esto ya se extendió a todas las empresas que presten servicios a las administraciones públicas, porque lo mismo, cadena de suministro, no hago nada si la administración protege la información, pero sus proveedores no. Entonces, las empresas que prestan servicios a las administraciones públicas, que concurren a licitaciones y concursos públicos, deberían de cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Eso es lo ideal. De momento está todo en una fase muy inicial. La mayoría de administraciones públicas, sobre todo entidades locales, no cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad, mucho sector público institucional tampoco, o sea, se está haciendo poco a poco, ¿vale? Dentro del Esquema Nacional de Seguridad, aparte de esa ley, el Centro Criptológico Nacional, que es el órgano del CNI que os comentaba Miriam, lo que hace es establecer una serie de guías que ayudan a las empresas a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Por ejemplo, yo quiero cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Cómo tengo que configurar mis servidores? Pues, por ejemplo, tienes una guía para configurar tus servidores de Azure que tienes que cumplir para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Y te dicen cómo tienes que configurar tus servidores Azure. Hay otra guía de Linux, hay otra guía de AWS, de Amazon Web Services, tienes guías de plataformado, por ejemplo, también de los equipos de los ordenadores, tienes guías de cómo tienes que organizar tus roles y responsabilidades a nivel de seguridad, un responsable de seguridad, un responsable de los sistemas, ¿vale? También, por ejemplo, es muy importante el tema del catálogo de productos del CCN, en el que establece un montón de productos que han sido certificados, auditados y probados por el Centro Criptológico Nacional y que si tú quieres implementar el Esquema Nacional de Seguridad en tu administración pública o en tu empresa, tienes que asegurarte de que tus sistemas y tus elementos de comunicación están formados por activos de dentro de ese catálogo, ¿vale? Eso, o sea, el Esquema Nacional de Seguridad es un mundo bastante grande y es bastante más complejo que la ISO 27001, que es por lo que la mayoría de las empresas empiezan, ¿vale? Porque es más sencillo, porque no es una ley que tienes que cumplir sí o sí, sino que si ya estableces una hoja de ruta, pues muchos auditores también dicen, vale, en 2 años nos vemos, a ver cómo si esto lo has acabado de implantar, pero es un muy buen punto de partida. La ISO 27001 ya te garantiza una seguridad de los sistemas de cara a tus clientes muy bueno, ¿vale? Ya se ve un compromiso muy fuerte con la seguridad de la información.
Esto es un poco el estado actual de implantación del NS según fuentes del Centro Criptológico Nacional. Ya os digo que yo no soy tan optimista por lo que estoy viendo, que bueno, tenemos 24 administraciones, 24 organismos de la Administración General del Estado que ya cumplen, 57 organismos de comunidades autónomas, 248 entidades locales. Bueno, veis los colores porque el Esquema Nacional de Seguridad tiene 3 niveles, ¿vale? Básico, medio y alto. En función de la criticidad de tu información y de tus servicios, pues tienes un nivel básico, un nivel medio, un nivel alto, ¿vale? Y en función de esos niveles, pues tienes más controles o menos, ¿vale? Es más estricto o menos. En línea con esto, como se ha puesto Miriam también, hemos visto que el sector público es el más atacado, para eso se creó el Esquema Nacional de Seguridad, pero también hemos visto cómo hay sector transportes, que está muy atacado, sector energético está muy atacado, sector hospitalario, médico también, porque tienen datos muy valiosos. Como son sectores críticos, la Unión Europea ha sido muy consciente de que son los más atacados y que además son los más críticos y que hay que proteger, y ha sacado una directiva, la directiva NIS2, que en España estamos en proceso de transponerlo a ley española, que tendrán que cumplir obligatoriamente las empresas de esos sectores, ¿vale? Las empresas que se dedican al transporte, las empresas que se dedican a temas de alimentación, de comunicaciones, de sector farmacéutico, hospitalario, aguas, bueno, los sectores críticos que os podáis imaginar, ¿vale? Van a tener que cumplir con esa normativa, que en un principio va a ser bastante equiparable al Esquema Nacional de Seguridad, pero ya os digo que de momento esto está en proyecto de ley y veremos en qué acaba. Y para el sector bancario entró en enero de este año en vigor el reglamento DORA de la Unión Europea, que lo que se encarga es de establecer medidas de resiliencia operativa digital para que las entidades financieras, que van desde grandes bancos hasta sociedades gestoras de institutos de inversión colectiva más pequeños, ¿vale? Tienen que tener medidas para prevenir, protegerse, detectar, responder y recuperarse ante un ciberataque, ¿vale? Y así, poco a poco, toda la ciberseguridad ya no es solamente algo que tenga que salir de las empresas, que para eso está la ISO 27001, sino que también hay sectores que son críticos dentro de la Unión Europea que ahora ya están obligados por ley a establecer determinadas medidas de seguridad. Y luego ya para ir acabando un poco, cómo no... todo esto, ¿vale? Los estándares y leyes que os he contado, el objetivo final generalmente es obtener una certificación. Es un sello, pues yo cumplo con la ISO 27001 o con la 22301 de continuidad de negocio, que me dice que estoy comprometido con la seguridad, que tengo medidas de seguridad, que mis datos están protegidos. Para eso hay que pasar unas auditorías de certificación, que es una empresa externa, viene y te audita. Y ve que tienes toda la normativa hecha sobre seguridad, que estás cumpliendo con los controles, te estudia los sistemas, te pide que saques evidencias de todo y entonces si cumples te dan el sello. Pero luego hay otras muchas auditorías que ya no son como de estándares como tal, pero que sí que sirven muchísimo también para garantizar la seguridad. Por ejemplo, hacemos auditorías de configuraciones de seguridad, de lo que os decía, ver las configuraciones tanto de los servidores como de las redes y de los equipos. El tema de mirar la superficie de exposición de las redes, ¿vale? Yo tengo una red interna, están aquí todos mis sistemas. Esto, ¿cuánta exposición tiene en Internet abierto? ¿Por dónde me pueden entrar? Analizar también protocolos criptográficos. La mayoría de empresas utilizan controles criptográficos, utilizan una criptografía que está más que aceptada por el mercado, son estándares certificados, pero imaginaos que una empresa quiere desarrollar el suyo propio, pues también tendrá que auditarlo para ver que ese cifrado es seguro. Buscamos vulnerabilidades, como os he dicho, y luego también se pueden hacer pentest y red team, que ya son prácticamente una simulación de un ataque. En función del tiempo que tengas, el dinero que tenga la empresa, puede hacer más pues, un pentest concreto sobre un activo o puede hacer todo un red team, que igual esos son 4 meses de simular un ataque de un grupo criminal, ¿vale? En parte de las auditorías son bastante, ya os digo, hay parte documental, parte de vamos a revisar normativa y evidencias, pero luego también ya en función de que el cliente quiera puedes llevarlas más allá. Yo he tenido auditorías, por ejemplo, de probar a tirar USBs por ahí y a ver qué empleados enconchaban USBs que se encontraban en la entrada de la empresa, por ejemplo. Y luego pues otras pruebas que se pueden hacer, simular incidentes de seguridad o pruebas de continuidad de negocio. Simular, por ejemplo, una indisponibilidad de una fábrica o de una oficina, de ver qué hacemos si de repente llegamos un día y no podemos acceder a las instalaciones. Por ejemplo, simular el qué pasa si en nuestro proveedor de internet de repente un día no funciona. Eso son todo pruebas, por ejemplo, de continuidad de negocio que se pueden hacer
y que en teoría deberían de tener las empresas planificadas. Cada año se planifican una serie de pruebas de continuidad para ver qué se hace y qué se puede mejorar, un poco lo que os decía, ¿vale? Y aquí lo bueno de todo este sector es que tenemos perfiles súper distintos y trabajamos perfiles muy distintos, ¿vale? Yo, por ejemplo, como tal de formación soy abogado, Miriam es criminóloga, trabajamos con ingenieros de telecomunicaciones y de ingeniería informática, tenemos gente de FP de sistemas, o sea, hay perfiles muy variados, ¿vale? Es un sector que en ese nivel es muy enriquecedor. Y esto era todo. Si tenéis alguna pregunta o queréis comentar alguna cosilla, creo que tenemos tiempo. Hemos dejado ahí nuestros LinkedIn también por si queréis echarles un vistazo. Perdón. Nada, que comentaba que si nadie tiene ninguna duda, tenéis ahí nuestros LinkedIn para preguntarnos cualquier cosa de qué hacéis, qué no hacéis, ya sea a nivel más técnico, a nivel más normativo, pues nos podéis preguntar cualquier cosa. Y bueno, agradeceros por ambas partes vuestra participación y eso, cualquier cosa, pues estamos por aquí o si no en el stand que tenemos por allí fuera también nos podemos ver un rato. Muchas gracias.